Hola a todos, antes de ver este vídeo recomiendo ver este otro donde explico de forma muy sintética qué es y cómo funciona la política, y sirve de pretexto para este vídeo. Este es un vídeo resumen de los principales candidatos a las elecciones del 20 de diciembre de 2015 al gobierno español. En este veremos los principios y propuestas de los partidos que se han presentado a las 52 provincias, que son el PP, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, UPyD, PACMA y Recortes Cero Grupo Verde. Estos son los que se han presentado en todas las provincias, pero en total hay unos 60 partidos, y en cada provincia son diferentes. Si estáis interesados, os recomiendo que miréis cuáles son en la página de las elecciones. Veamos, aquí tenemos un mapa para posicionar las tendencias ideológicas de los distintos partidos. Esto es un poco relativo, y es posible que no todos coincidáis con esta colocación. Empezamos por el PP, actual gobierno, que como todos sabemos es de la derecha conservadora. Yo lo colocaría más o menos por aquí. El PSOE es un partido de izquierdas pero bastante moderado. Yo lo pondría aquí. Ciudadanos tiene bastante controversia, porque ellos siempre hablan de centro, pero se suele decir que son un PP con otra cara y que son muy de derechas. Según lo que aparece en su programa y las palabras de sus portavoces, yo lo colocaría en la derecha moderada. Con Podemos no hay mucho que discutir, ellos mismos se definen como izquierda y no creo que nadie piense lo contrario. En sus inicios querían ser de una izquierda bastante radical, pero al final han visto que ese extremismo a la práctica no iba a ser la forma de solucionar la situación actual y se han moderado bastante. UPyD desde mi punto de vista se encuentra en una posición cercana a Ciudadanos, pero siendo mucho más conservadores que estos, así que lo colocaré a su derecha. Por último tenemos dos partidos que son poco conocidos, por un lado PACMA, el partido animalista, y por el otro Recortes Cero Grupo Verde. Los dos se encuentran a la izquierda, aunque PACMA es bastante más moderado que el segundo. Empezaremos a analizar los partidos de derecha a izquierda, empezando por el PP. El PP es el partido que lleva gobernando las últimas dos candidaturas con Rajoy y que también tuvo dos legislaturas en el pasado con Aznar. Hay poco misterio con este partido, mantienen su posición con las medidas que han tomado hasta la fecha, y basan su publicidad en que han conseguido recuperar un poco la economía del país y han cumplido el 92,5% de su programa electoral de 2011. Mi opinión es que han conseguido mejorar un poco la economía a cambio de subidas de impuestos y muchos recortes de gastos a la ciudadanía y de derechos sociales y laborales. Y lo del cumplimiento del programa tiene muchos puntos relativos y otros tantos poco precisos. Además que teniendo mayoría absoluta en el Congreso es mucho más simple aplicar todas las medidas que el partido quiera. Después del PP tenemos a UPyD. Este partido es bastante de centro con una pequeña tendencia a la derecha, pero a mi parecer bastante conservadores. Algunas de sus propuestas más relevantes son la apartación de la Iglesia de la educación y la sanidad, la eliminación del Senado, centralizar la educación, la sanidad y la justicia, la creación de un contrato único indefinido con indemnización creciente por tiempo trabajado y recortar gastos fusionando ayuntamientos, suprimiendo diputaciones, defensores del pueblo, agencias meteorológicas y otros organismos. Los siguientes en la escala acercándonos al centro son Ciudadanos, un partido que para muchos es la alternativa del PP, pero que yo creo que con su programa se distingue bastante de este. Sus principales propuestas son la reforma laboral para la creación de un contrato único indefinido con indemnización creciente por antigüedad, volver la jubilación a los 65 años, reducir el IVA cultural al 7% y el IRPF un 3% en todas sus escalas, pasar el IVA del 21 al 18% y el reducido del 4 al 7%, fomentar las energías alternativas, hacer que los autónomos paguen dependiendo de su facturación y que los que tengan un sueldo inferior al sueldo mínimo interprofesional no tengan que pagar una cuota mensual sino que una anual, y proponen crear un complemento salarial anual para las familias que tienen sueldos muy bajos. Traspasando la barrera central hacia la izquierda nos encontramos con el PSOE, que también gobernaron en dos ocasiones con Felipe González y Zapatero. Las principales propuestas que plantean son el alargamiento de la edad de educación obligatoria hasta los 18 años, apartar la religión del Estado y de la educación, permitir el aborto a menores sin consentimiento paterno, subir el sueldo mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral, subir impuestos a las grandes empresas, ofrecer un ingreso mínimo vital a las familias en situación de vulnerabilidad y reducir el IVA cultural al 10%. Ahora llega el turno de PACMA, el partido animalista contra el maltrato animal. Este partido no es muy conocido, pero está creciendo considerablemente en los últimos años. Las tres grandes preocupaciones de este partido son los derechos de los animales, el medio ambiente y los derechos básicos de la ciudadanía. Algunas de sus propuestas para mejorar las condiciones de los animales y el cambio climático son la creación de una nueva ley de protección y bienestar animal, prohibir los toros, prohibir la caza, que es la causante de la extinción de millones de animales y aboca unas 6.000 toneladas de plomo en nuestros bosques al año, convertir los zoos y acuarios en santuarios animales, crear una ley contra el cambio climático y un modelo energético basado en el ahorro, la eficacia y las energías renovables. Pero estos también tienen propuestas para mejorar la ciudadanía, como separar la Iglesia del Estado, derogar la ley Mordaza, aumentar gradualmente el sueldo mínimo interprofesional, derogar la reforma laboral, eliminar la discriminación laboral de la mujer, hacer que los accesos a los estudios superiores estén basados en los méritos propios y no en pagar tasas que mucha gente no se puede permitir, fomentar y apoyar el I+D+I, la sanidad y la educación, y reducir el IVA a niveles europeos, entre el 7 y el 10%, entre muchas otras.
A la izquierda de Pacma tenemos a Podemos, que ha ganado una importancia impresionante en los últimos 2 años, y que es uno de los partidos que más amenaza a cambiar las reglas del juego de la política actual. Algunas de las propuestas de este partido son la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, subir el sueldo mínimo interprofesional a 800 euros, desprivatizar sectores estratégicos, reestructurar la deuda, crear una renta garantizada a los hogares por debajo de la umbral de pobreza, potenciar las energías renovables, hacer que los autónomos que tengan un sueldo inferior al sueldo mínimo interprofesional no tengan que pagar una cuota mensual, y para el resto que la cuota sea progresiva según su facturación y de pago trimestral. Y por último, el partido entre los que analizamos que a mi juicio está más a la izquierda, Recortes Cero, Grupo Verde. Algunas de las medidas que proponen son hacer una redistribución salarial, haciendo que el sueldo mínimo sea de 1.000 euros y el máximo de 10.000 euros mensuales, la recuperación del dinero público entregado a los bancos, aumentar el IRPF a las grandes fortunas, anular el copago farmacéutico, poner una renta básica universal a las familias sin ningún tipo de ingresos, cerrar las centrales nucleares, impulsar las energías renovables y la salida de la OTAN. Desde mi punto de vista, este partido se preocupa mucho por la ciudadanía, pero sus medidas son demasiado estrictas en muchos de los casos. Este ha sido un resumen de los principios de algunos de los partidos que se presentan a las próximas elecciones. Espero que os haya ayudado y os animo a que valoréis y compartáis el vídeo para que pueda servir de ayuda a más gente. Aparte de estos vídeos, también voy a compartir algunos resúmenes, apuntes y opiniones en una web que podréis encontrar en la descripción.